Porque me di cuenta que la lectura de esos textos nos ayuda también a comprendernos a nosotros mismos. Es decir, tanto lo negativo como lo positivo. Básicamente por eso. La papirología es el estudio de los textos escritos en papiro. El papiro es un papel muy resistente hecho a partir del tallo de esta planta, que se encuentra muy fácilmente por ahí porque crece bastante rápido y es muy bonita, entonces adorna, por ejemplo, por donde están las bibliotecas y muchos lugares. Entonces se corta el tallo y se forman estas hojitas, que como pueden ver son bastante resistentes, y se van pegando una tras otra para formar un rollo de papiro, que es este, donde se escribe pues, los textos de cada autor. Estos textos tenemos testimonios desde desde el tercer milenio antes de Cristo, en el Egipto faraónico. Y a partir de ahí se han venido pues, conservando muchas obras que de otra manera no conoceríamos. Hay dos formatos del libro antiguo, que son el códice y el rollo. Entonces ambos son estudiados por la papirología, así como los óstraca, que son pedacitos de cerámica que eran utilizados para practicar la escritura, como en este caso, que un monje copto ha estado practicando la escritura antes de hacer una copia ya oficial de la Biblia. Entonces, pues va mejorando la letra a medida que va haciendo el ejercicio de escritura. Entonces, por eso también la papirología estudia este tipo de materiales. También estudia las tablillas enceradas, que son unas tablillas en las que se puede escribir. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ejercicio de escritura de un niño. Entonces, el profesor ha escrito acá el modelo que el niño debía copiar. Entonces, además de ser un ejercicio de escritura, también es un ejercicio que le enseña algo al niño, porque son dos máximas de Menandro. La primera, que dice Sophu parandros prosdehu simbulian, es como recibe el consejo de un hombre sabio. Y el otro, que es mi pase iquitis filis pistebete, quiere decir que no debes confiar, o no confiéis vosotros, no confíen ustedes totalmente en sus amigos, en todos sus amigos. Es decir, que hay que tener cuidado con los amigos porque no hay que confiar en ellos totalmente. También estudia la escritura hecha en pedacitos de madera, como esta etiqueta de una momia, ¿no? Que era de una muchacha que se llamaba Artemis, y que vivía en Polosis, en el Egipto Alto, de un pueblo por ahí. En el área ya propiamente de los estudios clásicos, los papiros son supremamente importantes porque nos han transmitido obras que no conocíamos, sino a través de citas, ¿no? Por ejemplo, o breves referencias en otros autores. Pero los papiros nos han devuelto obras que ni siquiera habían sido citadas. Y ese es, por ejemplo, el papiro de Derbeni, que es muy famoso, porque es uno de los primeros comentarios filosóficos que se conserva. Entonces está el himno órfico y el comentarista trata de transmitir el significado que está allí, porque está como oculto, está de forma alegórica. Entonces, al principio del poema dice, voy a hablar fuerte y claro para los que les está permitido, y ustedes, los profanos, ¿no? Los no iniciados, cierren las puertas. Es decir, que el conocimiento está allí como restringido solamente para los iniciados en el orfismo. Entonces, este papiro es muy importante porque es del siglo IV y es el único encontrado fuera de Grecia que transmite un texto pues, como tal literario. Fue encontrado en una tumba en Derbeni, que queda cerca de Salónica, y se encontró pues, como en una urna y estaba carbonizado.
como los papiros de Herculano. Entonces por eso es tan importante la papirología en el estudio de la antigüedad clásica. Gracias al Internet, ¿no? Tenemos una gran cantidad de artículos que nos permiten estar al tanto de los nuevos descubrimientos papirológicos. Entonces tenemos, por ejemplo, la página del Centro de Documentación Papirológica que nos brinda una información del papiro, es decir, los signos de identidad, el año de edición, el lugar donde fue descubierto y una pequeña selección bibliográfica. Entonces ese, por ejemplo, es un punto de partida. Luego, las universidades pues, nos ayudan a través de la biblioteca a comprar los libros, las nuevas ediciones, las últimas, y eso nos permite pues, hacer este tipo de estudios. De hecho, en 2017 publiqué un artículo sobre eso, sobre uno de los nuevos papiros, el más nuevo que se encontró de Safo en 2014, en el que menciona a sus dos hermanos, ¿no? Un poema pues, notablemente significativo dentro de la obra de Safo, porque se pensaba que esos nombres de los hermanos eran inventados, como otras tantas leyendas sobre Safo. Pero resulta que el papiro transmite los nombres de Caraxo y de Lárico, dos hermanos de la poetisa, que también están mencionados en una de las heroídas de Ovidio, la número 15, en la que Safo se dirige a su supuesto amante Faón para reclamarle su abandono, ¿no? Entonces es una carta muy dolida, pero ahora sabemos que Ovidio en efecto sí tuvo un acceso directo y aprovechó todo el material de los poemas de Safo para construir esa heroída, es decir, un personaje creíble para la época, para otras personas que tenían acceso y conocían bastante bien la obra de Safo. Entonces, el papiro confirma esos supuestos que se tenían sobre la heroída de Ovidio. Porque los papiros, además pues, de su materialidad, ¿no? Que son bastante interesantes como están confeccionados y el tipo de letra y eso, son muy llamativos por sus datos. Ofrecen gran cantidad de datos acerca de la antigüedad y no solamente en cuestiones de texto, sino también de cultura. Por ejemplo, ese papiro de Safo que mencionamos hace un momento, también nos habla del trabajo filológico, porque ese papiro también transmite otros poemas del libro primero de Safo y nos dice cómo estaban ordenados, algo que se había especulado bastante desde la edición de Lovell y Page. Entonces allí se van confirmando esos datos, también nos habla, por ejemplo, la tablilla de cómo educaban los antiguos a sus hijos y una gran cantidad de datos que de otra manera no sabríamos. Y esto se debe a que en Egipto, al ser un país seco y caluroso, el papiro se conservó muy bien, así que tenemos miles y miles y miles de papiros que van contando historias y nos van dando mucha información acerca de la antigüedad. Los griegos llegaron en el siglo III a.C. Uno de los, pues Alejandro Magno pasó por allí y fundó Alejandría y luego Ptolomeo fundó la Biblioteca de Alejandría. Entonces empezó a llegar copias de las obras a la biblioteca porque Ptolomeo estaba interesado en ser el gran centro cultural que compitiera con Atenas. Entonces se empezó a reunir una gran cantidad de libros y a copiarlos y a difundirlos por todo Egipto. Entonces propiamente de Alejandría no conservamos nada porque en el delta es bastante húmedo y se ha podrido todo. Pero hubo griegos que estaban en la administración pública en el Alto Egipto y ellos estaban interesados en leer a los clásicos, como nosotros. Entonces por eso es tan importante estos descubrimientos, porque
nos indica que la cultura griega seguía perviviendo en la época helenística y se seguía estudiando y se seguía conservando. Nos interesa sobre todo la literatura, porque es, digamos, donde está ese espíritu griego, ¿no? Es lo que nos interesa de estos documentos. Y su aporte, pues es el aporte de todas esas grandes obras, de todas esas ideas que pervivían y que fueron creadas también por los griegos. Entonces, cada documento va confirmando o aportando nuevos datos, y esos datos nos ayudan a reconstruir ese pasado que queremos conocer, ¿no? Y que tenemos más o menos completo, y que cada documento va abriendo camino para conocer mejor a la antigüedad. Entonces, quien esté interesado en la papirología, en la edición de este tipo de textos, y no solamente se fije en las letras, sino en cómo fue producido, pues también está de una manera u otra como echando un vistazo a través de una ventana hacia ese pasado. Desde la misma conservación del texto, es decir, el texto hay que editarlo, hay que preservarlo, ahí ya, digamos, con la ecdótica está clara la conexión y la necesidad de conservar ese texto y de interpretarlo. Entonces ya viene el estudio de la lengua, ¿no? Ya tiene que entrar la lingüística a estudiar el documento. De hecho, la tablilla que mencionamos al principio tiene un error de ortografía, porque dice pistevete, ¿no? Pero está escrito con alfa y iota, pero es un imperativo, tendría que estar con e. Entonces eso nos indica que ya el cambio vocálico para la fecha de la tablilla ya se había producido, porque digamos que se escribía lo que se escuchaba, por ejemplo. En términos de intertextualidad, por ejemplo, en esto que vimos de Safo y de Ovidio, nos indica el uso de los clásicos como material para nueva literatura. Entonces ahí estamos hablando de recepción, por ejemplo. También nos ayuda a comprender la lírica griega arcaica, porque Safo pues, escribió este poema, pero es un poema con un tema familiar, le está reprochando a alguien, parece que es, bueno, parece que es la mamá, pero no se sabe con certeza exactamente, porque precisamente falta la primera estanza, pero nos habla de ese ambiente conflictivo familiar de Safo. Entonces nos ayuda a comprender también esa faceta de sus poemas, que no es solamente la pasión amorosa o los himnos a los dioses o los epitalamios que conformaban su obra, sino también otro aspecto más íntimo de la obra de la poetisa. Y bueno, la historia de la filología clásica, como dijimos, de la producción de esas primeras ediciones alejandrinas, y también el contexto cuando se conserva, porque no siempre, del lugar donde fue hallado el papiro. Eso nos dice mucho también de la cultura, entonces también tiene que entrar la arqueología a determinar dónde fue encontrado el papiro, pues porque muchos de estos documentos han sido adquiridos en el mercado negro, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX pues había comercio de papiros y se esparcieron por toda Europa, entonces no se conserva el contexto arqueológico, pero bueno, cuando se conserva es bastante significativo.